Las siguientes son las formas que tenemos de definir un string. Vamos a crear una variable. Entonces podemos hacerlo desde comillas simples. Hola, soy una cadena de texto con comillas simples. También podemos definir con comillas dobles, pero también podemos definir una cadena multilínea. Para eso utilizamos las comillas dobles 3 veces y podemos escribir: hola, soy una cadena multilínea con comillas triples. También podemos hacer lo mismo con comillas simples, una cadena multilínea. También podemos, cuando estemos escribiendo código y lo que queremos es una cadena en una sola línea, pero nos quedamos sin espacio en el editor, podemos colocar una barra invertida. También podemos definir un string vacío, simplemente generando un par de comillas. Para comprobar esto, vamos a imprimir por consola y vemos el resultado. Todas las formas que hemos planteado son de clase string. Otra manera que tenemos de crear un string es cuando solicitamos al usuario un valor con nuestra función input. Para comprobar esto, vamos a crear una variable en la cual vamos a pedir al usuario que ingrese un texto o un número. Vamos a imprimir esta variable por consola y vamos a comprobar qué tipo de variable nos están entregando. Ejecutamos el programa, vamos a ingresar valores numéricos y, como vemos, sigue siendo de clase string. Ahora veamos maneras que tenemos para hacer comprobaciones en nuestros strings. Para eso ya tenemos algunos strings definidos. Si lo que queremos saber es si nuestro string tiene un valor que podemos encontrar en los códigos ASCII, lo que debemos hacer es utilizar el método isIdentifier. Creamos una variable. En este caso comprobaremos el string 5, ya que esto es un identificador en el método ASCII que hace referencia al inicio de un texto. Este es un carácter de control, o sea, es un carácter no imprimible. Para comprobar esto, vamos a imprimir la variable y vamos a ejecutar el programa. Vemos que nos da como valor true. Si lo que queremos comprobar es si el contenido de nuestro string es un dígito, utilizamos digit. Para este caso, vamos a utilizar nuestra variable string 3. Esta expresión es equivalente al número 0 en el estándar de codificación de caracteres Unicode. Por esto, si imprimimos, como resultado nos debe arrojar true. Si cambiamos este valor a una expresión que represente una letra, como la letra G, y ejecutamos nuestro código, nos va a arrojar false. Colocamos un valor numérico y observamos nos va a arrojar true. Este método nos reconoce tanto estándares de representación binaria, como lo es Unicode, y también dígitos entre 0 y 9. Si colocamos texto, vemos que como resultado tenemos false. A diferencia del otro método que vamos a ver a continuación, preguntaremos si un string contiene valores decimales o no. Para eso utilizaremos la variable string2 y consultaremos esto. Vamos a comprobarlo. Vemos que nos arroja un true. La diferencia entre estos dos métodos es que isDigit permite identificar como dígitos a exponentes también, a diferencia de isDecimal, que solo va a reconocer caracteres de 0 a 9. Ahora, si lo que queremos es comprobar si nuestro string contiene valores numéricos, podemos utilizar el método isNumeric. Vamos a comprobar esto. Ejecutamos nuestro programa y vemos que nos arroja true. Si cambiamos el contenido de nuestra variable, vemos como resultado false. Si lo que queremos es comprobar si un string está compuesto de solo letras, podemos utilizar el método isAlpha. En este caso validaremos el string 5 utilizando el método isAlpha. Vamos a comprobar esto. Ejecutamos el programa y vemos que nos arroja true. Ahora vamos a ver una particularidad de este método. Si validamos nuestro string 4, aparentemente está compuesto de solo letras, pero nos arroja false. Recuerden que el espacio vacío también es un carácter del string. Es por esto que nos arroja false. Ahora, si queremos comprobar si un string está compuesto por caracteres alfanuméricos, lo que tenemos que hacer es utilizar el método alNum. Vamos a comprobar esto y vemos que nos arroja true. Aunque no tenga letras, desde que cumpla con una de las dos condiciones, lo reconoce como alfanumérico. Ahora vamos a ver si agregamos letras. Nos debe seguir arrojando true. Comprobemos. Aquí lo tenemos. Si agregamos un espacio y ejecutamos, ahora es false, porque
el espacio no es un carácter alfanumérico. Ahora comprobemos si un string está escrito en su totalidad con caracteres con letras minúsculas. Para eso, lo comprobar con el método isLower esta característica. Vamos a hacerlo sobre el string número 1 y vamos a comprobar que nos arroja. Ejecutamos y vemos que nos arroja true, que él valida todos los caracteres tipo letra y vemos que todo está en minúscula. También podemos comprobar lo contrario. Para esto utilizaremos el string 04, debería arrojarnos true, y utilizamos el método isUpper. Para comprobar esto, imprimimos y nos arroja true. Ahora validemos si el contenido de un string en su totalidad son caracteres de espacio. Creamos la variable en el cual en el string número 6 comprobaremos que en su totalidad está compuesto de caracteres de espacio. Imprimir, vemos que por consola nos genera true y vemos que su totalidad está compuesto por caracteres de espacio. Si agregamos un carácter diferente y volvemos a ejecutar, vemos que ahora nos arroja false. También podemos comprobar si un string tiene un formato de título. Para esto creamos una variable y sobre el string 7 vamos a ejecutar el método isTitle, vamos a imprimir y vamos a comprobar. Nos arroja true, vamos a validar. Vemos que cada palabra del string empieza por una letra mayúscula, por lo tanto lo reconoce como un formato de título. Ahora validemos si un string empieza por una subcadena de caracteres que nosotros le pasemos. Tenemos una variable start y para esto utilizamos el método starSuite. Utilizamos la variable número 7 y el método starSuite. Para esto pasamos el string con la letra E mayúscula y si vemos comienza por la letra mayúscula, debería arrojarnos true. Comprobar, vamos a imprimir nuestra variable, ejecutar y vemos que nos da true. No solo funciona con un solo carácter, si queremos podemos pasarle más caracteres. En este caso también el espacio debería arrojarnos true cuando ejecutemos y vemos que nos arroja true. Si cambiamos esto, otro valor diferente, debería arrojarnos false y vemos que nos arroja false. También podemos utilizar el método starSuite indicándole unos parámetros adicionales como es el índice de inicio y el índice de final, o sea la porción del string que queremos evaluar. Para esto creamos una variable y vamos a evaluar el string que está en la variable string01. Utilizar el método starSuite, en este caso vamos a evaluar si empieza por E, pero empezando por el índice 6 y terminando en el índice 8. Vamos a imprimir y vamos a ejecutar. Vemos que nos arroja true. Si vamos a comprobar, recordemos que el carácter de espacio cuenta en el string y recordemos que Python trabaja con índice 0 a la hora de identificar sus caracteres. Empezamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5 y vemos que es correcto que empieza con E en el número 6. Si colocamos la S debería seguir arrojándonos true y si colocamos la T vemos que nos arroja false porque realmente él está evaluando el rango entre 6 y el número anterior al que nosotros le definamos acá, o sea entre 6 y 7. Si le ampliamos esto a 9 vemos que nos arroja true. También podemos hacer lo contrario, podemos evaluar con el método endSuite si nuestra cadena de caracteres, si nuestro string termina por la subcadena que nosotros le pasemos. Comprobar y vemos que nos da true. A ver, tenemos la 7. Si le damos ahora un espacio, vemos que nos arroja false. Porque recuerden que el espacio es un carácter para Python. Como el método start, también podemos evaluar si una cadena de caracteres termina en una subcadena que nosotros le pasemos en una porción de nuestro string. Para eso, vamos creando otra variable y vamos a imprimir. Arroja false. Entre el 6 y el 11 vamos a evaluar la 0,1. Dijimos que la 6 era la E, el 11 sería el espacio. Para evaluar que nuestra porción del string termina en un carácter, recordemos que esta es la posición 11, estamos evaluando hasta el rango 11, entonces nos va a arrojar los caracteres identificados hasta el 10. Recordemos que siempre nos va a devolver los caracteres antes del índice que le indiquemos. Para esto vamos a colocar 12 y si ahora colocamos como string buscado un espacio, debería arrojarnos true y vemos que nos arroja true. Por último, vamos a verificar si todos los caracteres de un string son caracteres imprimibles. Para eso creamos una variable, evaluamos la variable string01 y para eso utilizamos el para imprimir y vemos que nos arroja true. Todos los caracteres que componen este string los podemos ver por pantalla. Ahora veamos maneras que tenemos para editar nuestros strings. Si lo que queremos es acceder a una porción de nuestro código, podemos utilizar el método slice. ¿Cómo accedemos a este método? Simplemente nombramos el string que queremos editar. En este caso vamos a hacerlo con el 01. Abrimos corchetes y colocamos desde qué índice queremos
iniciar el corte, por ejemplo el índice 4, paramos con 2 puntos y ahora colocamos hasta qué índice queremos llegar. Recuerden que Python se basa en índice 0 para identificar sus caracteres, entonces la posición 0 sería el espacio, ya que el espacio es un carácter en nuestros strings, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4 a partir del 4. Esto lo podemos hacer directamente desde nuestra función print para ver qué es lo que nos arroja. Vamos a ejecutar. Vemos que 4, 5, 6, 7, 8 nos arroja hasta 8, ya que en el rango que le definamos no va a aparecer el último índice que le hayamos pasado, sino el carácter anterior a este índice, o sea, el índice 8. Si queremos hasta el número 9, tendríamos que colocar 10 acá. Aunque lo podamos hacer directamente en la variable, en la función print, en este caso para ser más ordenados con la información de este video, vamos a almacenar en variables. Creamos una variable, la primera manera que tenemos de sacar una rebanada de nuestro string. Vamos a imprimir y tenemos nuestro resultado. Otra manera que tenemos de tomar una rebanada de un string, vamos a crear una variable, sería traemos la variable con el string que queremos editar. En este caso 01, abrimos corchetes, colocamos los 2 puntos y hasta qué índice queremos llegar. Automáticamente Python nos va a decir que queremos empezar desde el inicio de nuestro string hasta el valor que le pasemos y no le colocamos nada antes de los 2 puntos. Vamos a imprimir, verificar lo que nos da. Como vemos, tenemos hasta el 10, incluyendo el espacio. Vamos a comprobar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acuérdense que el último número que le pasemos en el rango no nos lo va a devolver, sino el anterior al que le hayamos especificado. Otra manera que tenemos es diciéndole que desde el índice 10, el inicio sí lo incluye como tal. Si no le colocamos nada después de los 2 puntos, quiere decir que nos va a devolver hasta el final de la cadena. Vamos a comprobarlo y ya lo tenemos. Comprobar esto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. El 10, ahí lo tenemos. La A, entonces nos devuelve hasta el final de nuestro string. Otra manera que tenemos para tomar una rebanada de nuestro string, creamos nuevamente una variable, llamamos al string al cual queremos tomar una rebanada, abrimos corchetes y seleccionamos desde qué índice. En este ejemplo vamos a colocar desde el índice 2 hasta el índice 10 y le podemos pasar un tercer argumento separado de los 2 puntos, que es el número 2, que es el paso que va a utilizar para seleccionar. ¿Qué significa esto? Vamos a imprimir para entenderlo mejor. De lo que nos devuelve, vamos a ver por qué. Lo que le estamos diciendo es que del índice 2, 0, 1, 2, desde el 1. Entonces ya luego no nos va a tomar el siguiente índice, porque 1, 2, el tercero no lo va a devolver, la M. Entonces quiere decir que cada 2 pasos nos va a traer el índice, el valor del índice que está en nuestro string. También lo podemos hacer a cada 3 pasos o lo que necesitemos. Imprimir, vemos lo que nos arroja. Ahora, si lo que queremos es que nuestro string se lea al revés, lo que tenemos que hacer es crear una variable a traer el string, la variable que contiene el string que queremos editar. Ahora abrimos corchetes. Con la siguiente sintaxis podemos devolver nuestro string, pero invertido. Vamos a imprimir para comprobar y ya lo tenemos. Entonces, en este caso, nuestro string número 1 termina en un espacio. Vamos a validar si es cierto. Aquí lo tenemos. Luego la G, la N y así sucesivamente podemos validar que ya está invertido nuestro string. Ahora, si lo que queremos es crear una copia de nuestro string, lo que podemos hacer es igualar a una variable nueva nuestro string. Para ver qué es lo que sucede, tenemos que tener cuidado con esta sintaxis, ya que investigamos el ID del espacio de memoria que tiene el string 2 y el ID del espacio de memoria que tiene la nueva copia. Si ejecutamos, nos está haciendo referencia al mismo espacio de memoria. Quizás en este tiempo de ejecución no nos afecte mucho, pero cuando empecemos a manejar funciones y otros tipos de scope a la hora de programar, nos puede ocasionar problemas. Si lo que queremos es crear una copia de nuestro string que ocupe otro espacio de memoria, lo que debemos hacer es utilizar la siguiente sintaxis. Colocamos los corchetes y decimos que queremos desde el índice 0 hasta el -1, que hace referencia hasta el último índice de nuestro string. Y si ahora ejecutamos, vemos que ya estamos ocupando dos espacios diferentes en memoria. Todo depende de las necesidades de lo que estemos programando. Ahora, si lo que queremos es dar un formato de frase a nuestro string, es decir, que la primera palabra de nuestro string tenga su primera letra en mayúscula, lo que debemos hacer es utilizar el método capitalize. La condición de este método es que nuestro string no empiece por un valor numérico, sino por un valor alfabético o una letra. Para esto creamos una variable, vamos a utilizar como prueba nuestro string número 4 y vamos a utilizar el método capitalize. Voy a imprimir a ver qué es lo que nos arroja. Vemos que ya le hemos dado formato, probar, tenemos todo en mayúscula y hemos dado formato de frase
a nuestro string. También podemos convertir un string en minúscula. Vamos a crear una variable, vamos a probar nuestro string número 4 y vamos a utilizar el método lower. Imprimir, tenemos un error. Ahora sí, vamos a imprimir y vemos que nos ha convertido nuestro string 4 en minúsculas. También tenemos otro método que puede hacer lo mismo del método anterior, pero aún más avanzado. Crear una variable, dar nuestro string de prueba número 4 y utilizamos el método caseFold. La diferencia con el método anterior es que este método tiene la capacidad de convertir algunos caracteres especiales a su forma minúscula. De imprimir, en este caso nos va a arrojar el mismo resultado, pero ya saben que caseFold se usa para casos especiales y casos más avanzados, aunque podrías usar cualquiera de las dos formas. También lo que podríamos hacer es lo contrario, crear una variable, utilizar el string almacenado en la variable string01, el método upper, vamos a arroja, ejecutar y vemos que nos arroja el string número 1 en caracteres mayúsculos. También tenemos otro método, vamos a crear una variable, utilizamos el string almacenado en la variable string08 como objeto de prueba y le adicionamos el método swapCase. ¿Qué es lo que hace este método? Vamos a validar, vamos a ejecutar. Él lo que nos hace es lo que identifique como mayúscula, nos lo pasa a minúscula y viceversa. Vamos a comprobar. Tenemos la de minúscula y vemos que aquí nos la ha transformado a mayúscula y así sucesivamente con todos los caracteres. También podemos crear una variable con el método title. Vamos a llamar a una variable que contiene el string, la variable 01, y vamos a adjuntarle el método title. Vamos a ver lo que logramos. Entonces con esta variable lo que logramos es, vamos a ejecutar, darle formato de título a un string. Aquí, comprobar, y lo tenemos todo en minúscula y aquí ya lo hemos convertido, le hemos dado formato de título. Otra cosa que podemos hacer es, vamos a crear una variable, es reemplazar el contenido de una parte de un string si existe por otra cadena de texto. Para eso vamos a utilizar como objeto de prueba el string almacenado en la variable string01. Vamos a utilizar el método replay que nos recibe dos strings. El primero, vamos a validar que la subcadena muestra existe en el string y vamos a reemplazarlo por otra cadena que nosotros necesitemos. Por ejemplo, colocar muy útil, ok, ejecutar y vemos que la parte de muy útil no crees, vamos a colocar aquí una coma para que se le vea mejor, volver a ejecutar, muy útil no crees y vemos que nos lo ha reemplazado por muestra y también vemos que el resto del contenido del string no lo está arrojando. Ya tenemos listo. Otra cosa que podemos hacer es dividir nuestro string en una lista de subcadenas utilizando un separador dado. Por ejemplo, vamos a crear una variable. Vamos a utilizar como objeto de prueba el string almacenado en la variable string01. Utilizamos el método split y le pasamos como valor un carácter de espacio. Vamos a ver lo que nos arroja como resultado. Vamos a ejecutar. Si vemos, en cada espacio que él ha anotado ha hecho corte y nos lo ha agregado a una lista. Aquí vemos y otro objeto de la lista, obtener, aquí está, y así sucesivamente. Otra manera que podemos utilizar el método split para crear una variable es utilizar como objeto de pruebas el string almacenado en la variable string01 y vamos a pasarle el carácter por el cual nos lo va a separar y cuántas veces mientras se encuentre este carácter nos lo va a separar. Vamos a ver a qué nos referimos. Imprimir, probar, vamos a ejecutar y vemos que tenemos 1, 2, 3 y ya luego nos arroja el string completo porque es la cantidad de separaciones que hemos contado. Máximo número de cortes. Y lo que queremos es asegurarnos que nuestro string no tenga espacios ni al final ni al inicio. Podemos usar, vamos a crear una variable y vamos a utilizar el método strip. Vamos a imprimir, vamos a ejecutar y vemos que ya no tenemos espacios al principio o al final. Este método también tiene unas variantes. Podemos eliminar solo el espacio de la izquierda. Vamos a imprimir, comprobar y vemos que a la izquierda no tenemos espacio, pero a la derecha sí tenemos el espacio. Y como ya pueden intuir,
también tenemos la misma opción hacia la derecha. Vamos a ejecutar, vemos que aquí no la tenemos, pero a la izquierda sí contamos con el espacio. También podemos hacer una traducción personalizada de caracteres en un string. ¿Cómo podemos hacer esto? Para esto tenemos que crear primero unas tablas donde contenga las traducciones de caracteres que queremos hacer. Para eso vamos a crear una variable, manera número 1 de crear nuestras tablas. Vamos a darle igual y vamos a utilizar el método makePrint, en el cual le vamos a pasar como primer valor los caracteres que queremos traducir y por qué valores los queremos cambiar. Para comprobar esto vamos a crear una variable que se llama translate string. Vamos a utilizar el método translate. Y este método nos pide que le pasemos una tabla de traducción. Entonces, si lo ejecutamos sobre el objeto de prueba string01, vamos a ver que lo que obtenemos, vamos a imprimir, a ejecutar y vemos que donde hay vocales nos lo va a traducir por lo que le hemos pasado nosotros. Lo que también podemos hacer es utilizar las tablas de traducción para eliminar ciertos caracteres. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una tabla más, colarlo. Esta tabla va a ser usada en el string número 1, la variable número 01, y vamos a utilizar el método que ya sabemos. Y para esto vamos a crear un string vacío en el primer parámetro. En el segundo parámetro también vamos a crear un string vacío. Y por último vamos a colocar los caracteres que queremos eliminar. Y ahora le pasamos la tabla 2 a ver qué es lo que obtenemos. Vemos que nos borra los caracteres que hemos seleccionado. También tenemos otra manera de crear tablas, que es con diccionarios. Para eso vamos a crear un diccionario y con clave valor vamos a seleccionar el carácter que queremos traducir y cuál valor va a obtener. Vamos a pasarle esta tabla a nuestro método de translate. Okay, tenemos un error en el nombre y vamos a imprimir. Como vemos, tenemos el mismo resultado de cuando le pasamos la tabla 1. También podemos dividir un string con una subcadena que se encuentre en este string y que nos arroje una tupla con el antes de esta subcadena, la subcadena y el después de esta subcadena. Vamos a ver a qué nos referimos. Para eso creamos una variable, pasar, obtener, verificar. Aquí la tenemos, obtener, a imprimir y vamos a ver qué nos arroja. Tenemos lo que les explicaba con anterioridad. Otra cosa que podemos utilizar para editar nuestros strings es utilizar el método join. Vamos a ver cómo funciona este método. Para esto creamos una variable. Entonces, este método lo que nos dice es que va a utilizar este índice por cada índice que se encuentre en el string que le pasemos. ¿Qué significa esto? Primero va a imprimir nuestro primer string y junto a este le va a anexar este. Luego imprime nuestro segundo string y le va a anexar nuevamente este método. Vamos a comprobar esto y vemos lo que les decía. Ahora veamos maneras que tenemos de concatenar string en Python. Vamos a crear una variable. La primera manera que tenemos de concatenar es simplemente colocando un string y sin más podemos colocar el siguiente al lado. Imprimimos y ejecutamos. Vemos que ya hemos unido el string. Para que acá nos pueda generar un espacio, solo debemos tener un espacio en el segundo string. Volver a ejecutar y vemos que ya están juntas las dos cadenas de texto. La siguiente manera, creamos una variable, es por medio del símbolo más, y así lo podemos hacer con todos los strings que queremos concatenar. Vamos a imprimir, vamos a ejecutar y vemos que tenemos el mismo resultado. Lo que también podemos hacer es crear una variable, llamamos el primer string que queremos concatenar y con una coma y luego agregamos el siguiente string. La diferencia de este método, vamos a imprimir, es que nos retorna una tupla. Para eso vamos a comprobar el tipo de la respuesta y vamos a ejecutar. Como vemos, nos ha retornado una tupla. Ahora veamos maneras de obtener información de nuestros strings. De un string podemos saber su longitud. Para esto vamos a crear una variable. Vamos a utilizar la función len, que como parámetro nos pide un string. Como objeto de prueba vamos a utilizar el string 01. Vamos a imprimir, vamos a ejecutar y como vemos nos da que tenemos 69 caracteres. Recuerden que también nos está contando los espacios vacíos al inicio y al final. También podemos contar cuántas veces aparece un carácter en un string. ¿Cómo hacemos esto? Para eso creamos una variable, traemos al string el cual queremos evaluar y le adjuntamos el método count. Vamos a ver el carácter A, cuántas veces nos aparece. Vamos a imprimir, vamos a ejecutar y nos dice que son 7 veces. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Como vemos, el resultado es correcto. También podemos buscar la posición de un carácter en un string. Para eso, creamos una variable, llamamos el string que queremos analizar, en este caso, string01, y adjuntamos el método find. Vamos a buscar un carácter, por ejemplo, L. Vamos a ver qué nos devuelve, ejecutar, y nos dice que está en el 6. Vamos a ver si esto es cierto. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es correcto. Este método también nos recibe una subcadena de caracteres. Por ejemplo, le vamos a pasar la subcadena obtener. Vamos a ejecutar. Nos devuelve la posición del primer índice de la subcadena obtener que encuentre en el string analizado. El método find también nos permite analizar una rebanada de nuestro string. Para eso vamos a utilizar el método find de nuevo. Vamos a llamar a nuestro objeto de prueba string01. Vamos a utilizar el método find. A este le podemos decir que queremos el carácter A desde el índice 6 hasta el índice 12. Vamos a ver si nos encuentra este carácter. Vamos a imprimir, vamos a ejecutar y dice que lo tenemos en el carácter número 10. Si contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces es correcto. Si existe más de un carácter A, nos devuelve el índice del primer carácter que él encuentra. Si lo que queremos es encontrar el primer carácter del final, lo que podemos hacer es utilizar una variante del método find. Para esto vamos a crear una variable. Vamos a nuestro objeto de prueba, string01, y le agregamos el método rfind y le pasamos el carácter. En este caso la A. Vamos a imprimir, vamos a ejecutar y vemos que nos devuelve el índice del último carácter encontrado. Vamos a continuar. Tenemos otra manera de lograr el mismo resultado, que es con el método index string. Llamamos al objeto de prueba 01 y le agregamos el método index. Y si vemos, si imprimimos una muestra del carácter A, vamos a ejecutar, nos dice, al igual que nuestro primer ejercicio, el carácter A está en la posición 10. Este método también tiene sus variables similares al método anterior. Vamos a imprimir, vemos en una rebanada un string e index también nos funciona. Al igual que rindex también nos va a funcionar. Vamos a imprimir y vemos que nos da el 49. ¿Cuál es la diferencia entre find e index? La diferencia entre estos dos métodos radica en que index solo lo vamos a usar si estamos seguros de que el carácter está en el string, porque este nos devuelve una excepción. Quiere decir que nos puede romper el programa si no encuentra este carácter buscado. Index no se debe usar en sentencias condicionales. A favor de index tenemos que lo podemos usar en string, listas y tuplas. Por el contrario, find nos va a devolver -1 si no encuentra el string, dato que podemos manejar en un condicional. O sea que es la forma correcta de usar cuando no estamos seguros de la presencia de un substring. A diferencia de index, find solo se puede aplicar a string. Ahora veamos maneras que tenemos para dar formatos a nuestros strings. Podemos convertir un string a otro tipo de dato utilizando la siguiente sintaxis. Vamos a crear una variable y utilizamos la función float y como objeto de prueba el string 2. Vamos a imprimir por consola. Vamos a imprimir qué tipo nos arroja. Damos la función type y pasamos nuestra variable. Vamos a ejecutar y como vemos nos la ha convertido en tipo float. También podemos hacer algo similar pasándolo a un entero. Damos la función int, pasamos como objeto de prueba la variable 2, imprimimos la variable por consola, imprimimos su tipo y ejecutamos. Como vemos nos la ha convertido a un entero. También podemos entrar un string con respecto a un número determinado de caracteres que nosotros le pasemos. Veamos cómo es esto. Creamos una variable, llamamos a nuestro objeto de prueba string01 y le agregamos el método center que nos recibe dos parámetros: la cantidad de caracteres y el carácter que va a rellenar los caracteres
vacíos. En este caso, voy a colocar un guión, vamos a imprimir y vamos a ejecutar. Como vemos, en total tenemos 100 caracteres y nos ha centrado el contenido del string en la mitad de estos 100 caracteres. También podemos justificar nuestros strings a la izquierda o a la derecha. Vamos a ver cómo es esto. Creamos una variable, utilizamos como objeto de prueba el string 01, le juntamos el método ljust y como el método anterior pasamos los caracteres y el carácter que nos va a rellenar nuestros espacios vacíos. En este caso vamos a utilizar asteriscos, vamos a imprimir y vamos a ver cuál es el resultado. Y vemos que para completar los 100 caracteres nos lo justifica nuestra cadena a la izquierda y para completar los 100 caracteres nos lo rellena con el carácter que nosotros le hemos pasado. También podemos hacerlo a la derecha, como ya pueden intuir, con el método rjust le pasamos los caracteres y el carácter con el cual queremos rellenar los espacios vacíos. A imprimir, ejecutamos, vemos el resultado.